En el corazón de Europa, una sombra de desunión se cierne sobre la mesa de la Unión Europea. Dos líderes, Víctor Orbán de Hungría y Robert Fico de Eslovaquia, se erigen como los principales escollos para la integración del vecino oriental de la UE, una nación en la encrucijada. No solo bloquean, sino que usan una retórica alarmante que resuena con los tambores de otra potencia. ¿Es esto una negociación o algo mucho más siniestro? Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando? Dejen su comentario. Orbán ha lanzado acusaciones públicas sobre una supuesta persecución de la minoría húngara en el vecino oriental de la UE. Ha mencionado el idioma y la educación como focos de esta supuesta represión. En repetidas ocasiones, ha esgrimido leyes lingüísticas y educativas ucranianas como prueba de la discriminación sistemática contra la comunidad magiar, argumentando que restringen el uso del húngaro en la administración, los medios de comunicación y las escuelas, y forzando la enseñanza en ucraniano. Esta narrativa ha sido una constante en su discurso político, no solo a nivel nacional, sino también en plataformas europeas e internacionales, buscando así la simpatía y el apoyo de otros Estados miembros y organizaciones. Sin embargo, hay un giro fundamental. Los propios húngaros de Zakarpatia, una región en el vecino oriental de la UE, donde esta minoría reside y que históricamente ha sido un crisol de culturas, desmienten categóricamente estas afirmaciones. Han señalado que, si bien existen desafíos inherentes a la integración de cualquier minoría en un Estado soberano, las acusaciones de persecución son infundadas y a menudo exageradas con fines políticos. Muchos de ellos valoran su doble identidad y no perciben una amenaza existencial a su cultura. Incluso figuras como Magyar, un militar húngaro nativo del vecino oriental de la UE que lucha en las Fuerzas Armadas de su país natal contra la agresión rusa, se presentan como prueba viviente de esta contradicción. Su existencia y servicio desmienten la noción de que los húngaros en el vecino oriental de la UE sean una población oprimida o que les sea imposible identificarse plenamente con el Estado ucraniano. Este militar, cuyo verdadero nombre se mantiene en secreto por razones de seguridad, ha hablado públicamente sobre su orgullo por su herencia húngara y su lealtad a la nación en la encrucijada, desafiando directamente la narrativa de Orbán. Orbán, a través de medios de comunicación que controla o que le son afines, ha propagado una serie de mitos y desinformación. Ha hablado de una supuesta corrupción rampante en el vecino oriental de la UE que hace inviable su adhesión a la UE, una acusación que, aunque no carente de base histórica, es instrumentalizada para justificar su bloqueo. También ha alarmado a la población con historias de migrantes descontrolados, que según él, representarían una amenaza para la estabilidad europea si la nación en la encrucijada se integrara más estrechamente. En particular, ha difundido la idea de la omnipresencia de una mafia de la nación en la encrucijada, pintando un cuadro de caos y criminalidad que, una vez más, tiene como objetivo deslegitimar cualquier proceso de integración y generar miedo entre los ciudadanos húngaros y europeos. Estos mitos no son accidentales, son elementos clave de una estrategia de comunicación diseñada para justificar sus políticas obstructivas y consolidar su base electoral. Las cadenas de televisión, periódicos y portales de noticias controlados por Fidesz, el partido de Orbán, replican estas afirmaciones sin apenas crítica, creando una burbuja informativa para gran parte de la población húngara. ¿Qué intereses sirven estas narrativas, aparte de los declarados? La respuesta, según muchos analistas, es una mezcla de agendas domésticas e internacionales, donde la política exterior húngara se subordina a los cálculos de poder interno y a la búsqueda de alianzas estratégicas con potencias no democráticas. Mientras tanto, en Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico se prepara para una reunión crucial con el presidente de la nación en la encrucijada. Fico se autoproclama un mensajero de paz, una paloma de la paz, argumentando que su país puede y debe desempeñar un papel mediador en el conflicto, dadas sus buenas relaciones, tanto con Rusia como con el vecino oriental de la UE.
Esta postura, que ha causado considerable controversia en la UE y la OTAN, llega tras encuentros recientes y significativos con líderes como Vladimir Putin y Xi Jinping, donde ha ofrecido a Bratislava como plataforma para el diálogo y la mediación. Su propuesta sugiere que un diálogo es posible incluso cuando una de las partes está siendo atacada, lo que para muchos equivale a legitimar las acciones del agresor. La percepción de Fico como un actor neutral se ve comprometida por sus declaraciones, que a menudo culpan a Occidente o a la OTAN por la escalada del conflicto, una retórica que coincide sospechosamente con la del Kremlin. Hungría, por su parte, se acerca a reelecciones el próximo año, un factor que siempre influye en la intensidad y el tono de la retórica política. Aunque el partido TISA, liderado por Peter Magyar, una figura emergente con una plataforma anticorrupción y un discurso más proeuropeo, muestra un cauteloso optimismo y ha logrado importantes avances en las elecciones europeas, los analistas no esperan un cambio drástico en la política húngara a corto plazo. La vertical de poder de Orbán, construida meticulosamente a lo largo de más de una década, es robusta y permeable a pocas presiones internas o externas significativas. Orbán ha consolidado un control férreo sobre las instituciones estatales, los medios de comunicación y el sistema electoral, lo que hace extremadamente difícil cualquier desafío serio a su autoridad. Esta estructura de poder le permite mantener una política exterior desafiante, a menudo en contradicción con la línea general de la UE, sin grandes repercusiones internas. Los hechos son claros, pero las interpretaciones divergen drásticamente. Vitaly Kulik, director del Centro de Investigación de Problemas de la Sociedad Civil, ha refutado directamente a Orbán con argumentos sólidos y basados en la realidad sobre el terreno. Kulik afirma que los húngaros que viven en el vecino oriental de la UE tienen sus derechos culturales plenamente garantizados por la Constitución y la legislación ucraniana, incluyendo el derecho a la educación en su lengua materna en diversos niveles y la posibilidad de utilizarla en la vida pública. Las leyes en cuestión, aunque buscan reforzar la lengua estatal, también contemplan excepciones y mecanismos de protección para las minorías. Incluso va más allá, sugiriendo que la situación de la lengua y cultura húngaras en el vecino oriental de la UE es, en ciertos aspectos, mejor que la de la lengua en la encrucijada ucraniano en Hungría, donde las oportunidades para la educación y el uso público del ucraniano son mucho más limitadas. Esta es una contradicción directa y poderosa a la narrativa de Budapest, que busca socavar la legitimidad de las preocupaciones de Orbán. Fico, por su parte, insiste en su papel de intermediario, con una declaración que resume su enfoque. Nosotros tenemos buenas relaciones con Putin. Ustedes están en guerra. Estamos listos para actuar como mediadores europeos. Esta frase, en su aparente simplicidad, es una maniobra retórica compleja. Implica una equidistancia moral entre el agresor y el agredido, y posiciona a Eslovaquia como un actor privilegiado debido a su supuesta neutralidad. Una neutralidad que es desmentida por sus acciones y declaraciones anteriores. Pero Kulik desmantela esta imagen de mediador influyente, señalando el error fundamental en la percepción de Fico y Orbán sobre su propio peso diplomático. Putin, según Kulik, no considera a Fico ni a Orbán como actores independientes, con capacidad para influir en los acontecimientos geopolíticos, sino como objetos de influencia. Son piezas en el ajedrez de Moscú que se pueden comprar o a las que se les pueden prometer cosas, como la reducción de precios del gas, contratos comerciales o apoyo político. Pero no son sujetos capaces de iniciar procesos políticos o alterar la estrategia fundamental del Kremlin. Esto pinta un cuadro muy diferente al de la diplomacia independiente y magnánima que ellos pretenden mostrar. Su utilidad para Putin reside precisamente en su capacidad para sembrar discordia dentro de la UE y la OTAN, para vetar decisiones o para amplificar la propaganda rusa, no en su habilidad para negociar una paz genuina que no favorezca los intereses de Moscú. La realidad es una compleja red de agendas ocultas y mensajes codificados,
donde las declaraciones públicas a menudo ocultan motivos estratégicos mucho más profundos. El panorama político europeo se tensa cada día más por estas dinámicas, que no solo socavan la cohesión interna de la UE, sino que también proyectan una imagen de debilidad e indecisión en el escenario global. Permítanme preguntarles, ¿cuál es la única medida o sanción que realmente cambiaría la situación en Europa del Este? Sean específicos. El impacto de estas acciones es profundo y se extiende mucho más allá de las fronteras inmediatas. La postura de Hungría y Eslovaquia no es solo un desacuerdo político, es un factor desestabilizador que tiene consecuencias tangibles para la seguridad y el futuro de todo el continente. Retrasa la adhesión de la nación en la encrucijada a la Unión Europea, lo que a su vez debilita la respuesta unificada del bloque ante la agresión rusa. Cada retraso en la integración del vecino oriental de la UE, ya sea por un veto a las negociaciones de adhesión o al desembolso de fondos vitales, es una victoria para el Kremlin, que busca precisamente mantener a la nación en la encrucijada en una zona gris geopolítica, alejada de las estructuras euroatlánticas. Orbán utiliza el chantaje a cambio de subvenciones a Bruselas de manera sistemática y descarada. Hungría, al ser un receptor neto de fondos de la UE, a menudo se encuentra en situaciones donde sus vetos a decisiones cruciales de política exterior o de ayuda al vecino oriental de la UE están directamente vinculados a la liberación de fondos europeos retenidos por la Comisión, debido a preocupaciones sobre el Estado de Derecho y la corrupción en Hungría. Esto no solo desvía recursos cruciales, que podrían ser utilizados para apoyar al vecino oriental de la UE o para proyectos de desarrollo en otros Estados miembros, sino que también siembra la semilla de la desconfianza entre los miembros de la UE. Genera resentimiento y cuestiona la solidaridad fundamental del bloque. ¿Cómo puede la Unión Europea operar de forma cohesionada y como un actor global creíble si sus propios miembros actúan como caballos de Troya, sembrando la discordia y priorizando sus intereses particulares, a menudo alineados con potencias externas, por encima de los valores y la seguridad colectiva? Este comportamiento mina la credibilidad de la UE y su capacidad para actuar eficazmente en un mundo cada vez más volátil. Orbán se posiciona como el centro de insatisfacción, el centro de euroescépticos, liderando un grupo populista que amenaza con fragmentar la unidad europea desde dentro. Esta red incluye a partidos de ultraderecha y nacionalistas de diversos países de la UE, como el Rassemblement National en Francia, el partido Liga en Italia o Alternativa para Alemania, AfD. Estos partidos, aunque diversos en sus programas nacionales, comparten un profundo escepticismo hacia el proyecto europeo, una retórica nacionalista y a menudo anti-inmigración, y una postura más conciliadora hacia Rusia. Orbán se ha convertido en una figura inspiradora y unificador para estas fuerzas, buscando crear un frente interno que pueda desmantelar las políticas centrales de la UE, especialmente en áreas como la migración, el Estado de Derecho y la política exterior. La sociedad húngara, según analistas como András Bíro-Nagy o Péter Krekó, ha sido rellena de fobia contra la nación en la encrucijada, por Fidesz y Orbán, a través de una campaña de propaganda sostenida y omnipresente. Los medios de comunicación estatales y controlados por el gobierno difunden un mensaje constante que demoniza al vecino oriental de la UE. Lo presenta como un Estado corrupto, en bancarrota y peligroso, e insiste en la supuesta opresión de la minoría húngara. Esta campaña busca no solo justificar la postura de Orbán, sino también desviar la atención de los problemas internos de Hungría, creando un caldo de cultivo para la polarización y el miedo. Se presenta al vecino oriental de la UE no solo como un problema para Hungría, sino también como una fuente de inestabilidad para toda Europa, avivando así los sentimientos nacionalistas y antieuropeos en el electorado. Fico, con su papel de Paloma de la Paz, actúa en la práctica como el Viper de Putin, transmitiendo los mensajes de Moscú con una precisión preocupante. Sus declaraciones sobre la necesidad de que el vecino oriental de la UE ceda territorio para lograr la paz
o su insistencia en que la operación militar especial de Rusia fue provocada por la OTAN, no son posturas neutrales, sino un eco directo de la propaganda del Kremlin. Esto no busca la paz genuina basada en el derecho internacional, sino legitimar las demandas del Kremlin y sus anexiones territoriales bajo el pretexto de un diálogo. Fico ha criticado las sanciones contra Rusia y ha abogado por una normalización de las relaciones con Moscú, ignorando el consenso de la UE sobre la necesidad de aislar al régimen agresor. La Carta contra la Nación en la encrucijada se convierte en una herramienta política multifacética, tanto para la movilización interna como para el regateo con la UE. Para Orbán y Fico, criticar al vecino oriental de la UE y oponerse a su integración sirve para consolidar sus bases electorales nacionalistas, presentándose como defensores de los intereses nacionales frente a una UE supuestamente hostil o ingenua. A nivel europeo, esta carta se utiliza como moneda de cambio en negociaciones sobre fondos, políticas energéticas o la distribución de refugiados. Los riesgos son palpables y abarcan múltiples esferas. Políticamente, se debilita la unidad de la UE, se fragmenta el consenso europeo y se fomenta el euroescepticismo, dificultando la toma de decisiones rápidas y eficaces en momentos de crisis. Militarmente, las objeciones húngaras, aunque infundadas y a menudo basadas en pretextos sobre derechos de minorías, crean una narrativa de riesgo que puede minar el apoyo militar continuo y vital a la nación en la encrucijada, además de retrasar el suministro de armas y municiones. Esto tiene un impacto directo en la capacidad de defensa del vecino oriental de la UE y, por extensión, en la seguridad de toda Europa. Económicamente, el chantaje de Orbán por subvenciones genera inestabilidad presupuestaria para la UE, desvía fondos de prioridades urgentes y mantiene la dependencia energética de Rusia, especialmente en el caso de Hungría, que sigue importando gran parte de su gas y petróleo de Moscú. Socialmente, la difusión de mitos y desinformación sobre la nación en la encrucijada fomenta la división, el odio y la xenofobia, no solo en Hungría y Eslovaquia, sino que también puede irradiar a otros países europeos. Esto impacta directamente en la seguridad, la cohesión social y el futuro de cada ciudadano europeo, que se enfrenta a una unión debilitada por sus propias contradicciones internas. La visión de una Europa fuerte, unida y democrática, capaz de defender sus valores y proteger a sus ciudadanos, se tambalea. A ustedes, ¿a quién confían en esta cuestión de influencia en Europa? Nombren un experto o medio. Oficialmente, Orbán defiende los derechos de su minoría y la seguridad europea, mientras que Fico aboga por la paz. Pero tras bambalinas, la narrativa es mucho más compleja y cínica, diseñada para ocultar intereses pragmáticos y a menudo egoístas. Orbán, a través de su agenda anti la nación en la encrucijada, busca consolidar su poder en Hungría de varias maneras. Utiliza la narrativa de la amenaza ucraniana para movilizar a su base nacionalista y para justificar su política de mano dura y su distanciamiento de Bruselas, presentándose como el único defensor de los intereses nacionales. Al mismo tiempo, extorsiona fondos del presupuesto europeo. La UE ha retenido miles de millones de euros de fondos de cohesión y de recuperación de la pandemia, debido a las preocupaciones sobre el Estado de Derecho y la corrupción en Hungría. Orbán utiliza su poder de veto en el Consejo Europeo como una palanca para presionar a Bruselas a liberar estos fondos. Se establece como un líder clave para los partidos euroescépticos y de ultraderecha en el Parlamento Europeo, buscando formar un bloque de poder alternativo que pueda desafiar a las fuerzas pro-europeas tradicionales y, en última instancia, remodelar la UE desde dentro para adaptarla a su visión de una Europa de naciones soberanas, en lugar de una unión más profunda. Su política es una estrategia calculada para obtener beneficios económicos de la UE, a través de la liberación de fondos, de Rusia, mediante acuerdos energéticos favorables y lazos comerciales, y de China, a través de inversiones y lazos en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta,
como la modernización del ferrocarril Budapest-Belgrado. También busca apoyo político de figuras influyentes como Donald Trump, a quien él mismo se ha declarado el único y verdadero trumpista de Europa, reconociendo la afinidad ideológica y la posible influencia futura de un gobierno de Trump en la política exterior de EU y, por extensión, en la OTAN. Su objetivo final no es solo la supervivencia política personal, sino torpedear la unidad europea y la capacidad de la UE para proyectarse como un actor geopolítico fuerte, prefiriendo un orden multipolar donde Hungría pueda maniobrar entre grandes potencias. Fico, por su parte, usa su retórica pacifista como una fachada conveniente. En realidad, actúa como un intermediario de los intereses rusos, buscando legitimar un diálogo con el vecino oriental de la UE en términos favorables a Moscú. Esto implica aceptar las narrativas rusas sobre las causas de la guerra, culpar a la OTAN y a Occidente, y proponer soluciones que implican concesiones territoriales por parte del vecino oriental de la UE, lo cual es inaceptable para Kiev y la mayoría de la UE. No hay altruismo en esta postura, sino intereses velados que incluyen la movilización de su propia base electoral, que a menudo comparte sentimientos antioccidentales y prorrusos, y la posibilidad de obtener beneficios económicos o políticos de Rusia. La supuesta fobia contra la nación en la encrucijada de Orbán es una estrategia cínica y premeditada, una cortina de humo. Sus verdaderos motivos son el beneficio personal y político, la consolidación del poder y la reorientación de la política exterior húngara. No se trata de preocupaciones genuinas por las minorías, es una herramienta de chantaje y división, utilizada para extraer concesiones de Bruselas y para justificar su alineamiento con potencias autoritarias. La dependencia energética de Rusia, que Hungría ha mantenido a pesar de los esfuerzos de Zelensky, diversificación de la UE y los crecientes lazos con China, a través de inversiones en infraestructura y tecnología, a menudo con condiciones poco transparentes, sugieren una alineación estratégica con potencias autoritarias. Esto va en detrimento directo de los valores europeos de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, y debilita la capacidad de la UE para enfrentar los desafíos globales de manera unida. Los motivos son claros y están interconectados. Orbán quiere mantener el poder interno a toda costa, controlar el flujo de información y la narrativa pública, asegurar el flujo de subvenciones de la UE para financiar su red de clientelismo y sus proyectos preferidos, y diversificar apoyos económicos de Rusia y China para reducir su dependencia de las críticas y presiones de Bruselas. Fico, por su parte, busca movilizar su base electoral bajo un lema de paz que resuena con una parte de la población eslovaca cansada del conflicto y de las implicaciones económicas de las sanciones, y servir a los intereses rusos a cambio de posibles beneficios políticos o económicos, o simplemente para reafirmar una postura ideológica antioccidental. Rusia y China, a su vez, buscan dividir y debilitar a la UE y a la OTAN, ganar aliados dentro del bloque que puedan vetar decisiones críticas y diluir la postura unificada de Occidente, y proyectar su influencia global en un contexto de creciente rivalidad geopolítica. Es un juego de ajedrez geopolítico complejo, y los ciudadanos europeos son, en última instancia, peones en este tablero, cuyas vidas y futuros se ven directamente afectados por estas maquinaciones. La desinformación y la polarización interna no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también socavan la capacidad de las sociedades para tomar decisiones informadas sobre su propio destino. Las ampliaciones pasadas de la UE siempre fueron procesos complejos, marcados por negociaciones difíciles, reformas estructurales y la adaptación de los países candidatos al acervo comunitario. Sin embargo, esta vez el contexto es radicalmente diferente. Es de guerra directa, una agresión a gran escala por parte de una potencia nuclear que desafía el orden de seguridad europeo. Hay una amenaza existencial en las fronteras orientales de la UE, un desafío directo a la seguridad del bloque y a sus principios fundamentales. La influencia histórica de Rusia en Europa del Este es innegable y multifacética.
La región ha sido durante siglos un campo de batalla geopolítico, objeto de imperios y esferas de influencia. Rusia ha mantenido lazos económicos, especialmente energéticos, culturales y políticos con muchos de estos países, explotando divisiones étnicas, históricas y políticas, a menudo con éxito, para mantener su hegemonía. Desde la era soviética, y aún después de la caída del muro de Berlín, Moscú ha intentado mantener lazos de dependencia y desconfianza hacia Occidente en la región. Las disputas de Hungría por sus minorías en países vecinos no son nuevas. Han sido históricamente un punto de fricción desde el Tratado de Trianón en 1920, que despojó a Hungría de gran parte de su territorio y población, dejando importantes minorías magiares en Rumanía, Eslovaquia, Serbia y, por supuesto, en el vecino oriental de la UE, Ucrania. Estas cuestiones de minorías han sido utilizadas por sucesivos gobiernos húngaros, tanto democráticos como autoritarios, para fines políticos internos y externos, a menudo generando tensiones bilaterales. Orbán, en particular, ha explotado esta cuestión de manera agresiva para movilizar a su electorado nacionalista. El surgimiento del populismo en Europa es un fenómeno extendido y complejo, alimentado por la globalización, las crisis económicas, la inmigración masiva y la desilusión con las élites políticas tradicionales. Este populismo da voz a movimientos euroescépticos y nacionalistas que prometen soluciones simples a problemas complejos, a menudo apelando a la identidad nacional y al miedo al otro. Orbán es un exponente clave de esta corriente, habiendo construido su poder sobre una plataforma de democracia y liberal que desafía los principios liberales occidentales y promueve una visión de la soberanía nacional por encima de la integración europea. La guerra a gran escala en el vecino oriental de la UE ha redefinido drásticamente el panorama de seguridad europea y la urgencia de su integración en las estructuras occidentales. Lo que antes era un debate a largo plazo se ha convertido en una necesidad imperiosa para la estabilidad del continente. El acceso de la nación en la encrucijada al estatus de candidato a la UE fue un paso crucial y simbólico, que intensifica la presión sobre los bloqueadores, como Hungría y Eslovaquia, ya que ahora tienen que justificar el retraso de un país en guerra que lucha por los valores europeos. Las frecuentes visitas y declaraciones de Orbán, sus reuniones con Putin, incluso después de la invasión a gran escala, su retórica anti-Bruselas y anti-OTAN, son constantes y coherentes con su estrategia a largo plazo. Estas acciones no son actos aislados, sino parte de un patrón bien establecido que busca socavar el consenso occidental y establecer a Hungría como un puente entre Oriente y Occidente, una posición que muchos perciben como una debilidad para la UE. La reciente elección de Robert Fico en Eslovaquia marcó un cambio significativo hacia una postura más crítica con la nación en la encrucijada y más pro-Rusia, revirtiendo la política de los gobiernos anteriores, que habían sido firmes partidarios de Kiev. Esto ha creado un segundo frente de oposición dentro de la UE, dando a Orbán un aliado inesperado y reforzando la narrativa de que la resistencia a la política dominante de la UE es una posición legítima y no aislada. Las intervenciones de Donald Trump, con su postura ambigua sobre la OTAN, su America First y su simpatía por líderes autoritarios, dan oxígeno a figuras como Orbán y Fico. Trump ha cuestionado el valor del artículo 5 de la OTAN, ha criticado el gasto militar de los aliados europeos y ha expresado admiración por Putin, lo que alienta a quienes dentro de Europa buscan debilitar las alianzas transatlánticas. Todo esto se conecta con el declive del multilateralismo, la batalla por la narrativa global, donde la desinformación y las fake news son armas poderosas. La crisis energética europea, exacerbada por la guerra y la dependencia de Rusia, y la polarización política interna en muchos países occidentales. Esta compleja interconexión de factores hace que la situación sea particularmente volátil y difícil de manejar para la UE. En esencia, las acciones de Hungría y Eslovaquia son una continuación de la estrategia del Kremlin para socavar la unidad europea, utilizando agentes de influencia
dentro de sus propias estructuras para sembrar la discordia, paralizar la toma de decisiones y promover una visión de Europa que es más favorable a los intereses geopolíticos rusos. Ahora, un momento para ustedes. ¿Qué evento en Europa es subestimado por los medios? Nómbralo y explica por qué. El peor escenario posible es el colapso silencioso. Hungría y Eslovaquia, con el apoyo de otros populistas y bajo la influencia indirecta o directa de Rusia y China, logran paralizar decisiones clave de la UE de manera sistémica. No se trata de un único veto, sino de una serie constante de obstáculos que impiden la acción colectiva en áreas críticas, como la política exterior, la seguridad, la ampliación y la defensa del Estado de Derecho. Bloquean la integración de la nación en la encrucijada indefinidamente, desmoralizando no solo a los miembros proeuropeos, sino también a la propia población del vecino oriental de la UE, que vería cómo sus aspiraciones europeas son frustradas. La influencia rusa y China crece, no solo en estos Estados miembros disidentes, sino también en otros, a través de inversiones estratégicas, desinformación y apoyo a movimientos anti-UE. La Unión se desmoronaría lentamente desde dentro, perdiendo su capacidad para actuar como un actor geopolítico. Sus valores se erosionarían y sus instituciones perderían legitimidad, convirtiéndose en una cáscara vacía. El escenario probable es una lucha constante. Hungría y Eslovaquia seguirán siendo obstáculos persistentes en decisiones clave, utilizando sus vetos y su retórica para ralentizar o complicar la agenda de la UE. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la UE, liderados por países como Alemania, Francia y Polonia, encontrarán formas creativas y pragmáticas de sortear sus vetos, por ejemplo, a través de acuerdos intergubernamentales fuera del marco de la UE si es necesario, o de presionarles a través de mecanismos financieros o diplomáticos. Se lograrían avances lentos y dolorosos para el vecino oriental de la UE, con la apertura gradual de negociaciones de adhesión y la liberación de ayuda, pero siempre bajo el riesgo de un nuevo bloqueo. La UE experimentaría constantes fricciones internas, agotando sus recursos diplomáticos y políticos, pero mantendría una dirección general, aunque con menor eficacia y con una imagen de unidad dañada. El mejor escenario sería una resistencia victoriosa. Las elecciones en Hungría, impulsadas por un fuerte movimiento cívico y la emergencia de nuevas fuerzas políticas como el partido TISA, traerían un gobierno más proeuropeo que abandonaría la política obstruccionista de Orbán. Las iniciativas de paz de Fico serían ampliamente ignoradas tanto por la nación en la encrucijada como por la mayoría de la UE, que se mantendría firme en su apoyo a la integridad territorial y la soberanía del vecino oriental de la UE. La unidad europea se reforzaría con una visión clara y compartida sobre su futuro y su papel en el mundo. Se aceleraría significativamente la integración del vecino oriental de la UE, otorgándole perspectivas de adhesión más concretas y un apoyo militar y financiero más robusto, aislando así a los objetos de influencia del Kremlin y demostrando la capacidad de la UE para superar sus divisiones internas. Por último, un escenario inesperado podría ser la exposición total. Una investigación periodística transnacional de gran envergadura, una filtración masiva de documentos clasificados o la acción de agencias de inteligencia expondría directamente el financiamiento secreto, los acuerdos ocultos o las órdenes directas entre figuras clave como Orbán o Fico y los servicios de inteligencia o entidades estatales de Rusia o China. Esto generaría un escándalo masivo e innegable, deslegitimándolos por completo ante sus propias poblaciones y ante la comunidad internacional. Las consecuencias serían un cambio político drástico en sus respectivos países, ya sea a través de mociones de censura, dimisiones forzadas o la derrota en elecciones anticipadas, y una reorientación radical de sus políticas exteriores. ¿Quién gana y quién pierde en este juego de poder? Rusia y China son los principales ganadores al lograr dividir la UE, sembrar la desconfianza entre sus miembros y expandir su influencia en el continente. Orbán y Fico logran mantener el poder interno, al menos temporalmente,
Obtienen beneficios económicos, subvenciones, acuerdos energéticos y visibilidad política internacional como líderes de una alternativa a la integración europea. Los partidos populistas y euroescépticos en toda Europa ganan legitimidad y momentum, viendo en Hungría y Eslovaquia un modelo a seguir. Pero el vecino oriental de la UE pierde enormemente. Se retrasa su integración, se debilita su posición negociadora y sufre más ataques propagandísticos que socavan su moral y su capacidad de defensa. La Unión Europea pierde su unidad, sus valores fundacionales, su capacidad de acción global y su credibilidad como actor geopolítico. Y, en última instancia, los ciudadanos europeos son los grandes perdedores. Sufren la división interna, la desinformación constante, la pérdida de confianza en sus instituciones democráticas y una Europa más débil y vulnerable ante las amenazas externas. El futuro de Europa, su cohesión y su capacidad para defender la democracia y el Estado de Derecho, pende de un hilo cada vez más delgado. Pregunta a ustedes, ¿dónde ven la línea roja inquebrantable entre la soberanía nacional y la unidad europea? Una frase. Orbán y Fico. ¿Son realmente defensores de sus naciones, de los intereses genuinos de sus pueblos, o simplemente títeres en un juego mucho más grande, orquestado por potencias externas que buscan desestabilizar el orden liberal internacional? ¿Cómo debería responder Europa a esta amenaza interna sin sacrificar sus propios principios democráticos y el respeto por la soberanía de sus Estados miembros? Si este análisis te ha hecho pensar profundamente en las implicaciones de estas dinámicas, te instamos a compartir este video para que más personas entiendan lo que está en juego en el corazón de Europa. Dale un me gusta si crees en una Europa fuerte, unida y democrática. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún análisis profundo y crítico sobre la política mundial y sus complejidades. Activa la campanita para estar siempre informado. Es tu defensa activa contra la desinformación y una herramienta clave para comprender los desafíos de nuestro tiempo. Ayúdenos con la geografía de nuestra audiencia. Indiquen país, ciudad y la hora actual en sus comentarios.